Tardes. Este es el video que desarrollamos como grupo colaborativo, el grupo número 188 para la actividad de contratación pública. Las preguntas que vamos a desarrollar, la primera es las diferencias entre contrato público y privado. Una de las principales diferencias es que en el contrato público uno de los entes o una de las partes es el Estado o la administración pública. Por el contrario, en el contrato privado, las partes son particulares, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Otra de las características o diferencias es que en el contrato público se maneja a través de una licitación realizada por el Estado y el contratista deben estar obligatoriamente registrados en el RUP, el Registro Único de Proponentes. Otra de las diferencias es que el objeto del contrato para el contrato público es un objeto social, ya que el Estado se encarga de realizar las actividades o las tareas o los contratos para un fin social. Por el contrario, para el contrato privado, eh, las partes sí buscan un beneficio mutuo, una utilidad o una inversión. Las partes del contrato, la segunda pregunta que estaban establecidas en la actividad, es las partes del contrato privado y la parte del contrato público. En el contrato público es principalmente tres etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En precontractual, lo que se hace es la planeación del proyecto y la invitación a licitar. En la etapa contractual se establece el acuerdo entre las partes, definiendo las obligaciones y las responsabilidades que conllevan. Y la última etapa, la postcontractual, es donde se realiza la liquidación del contrato, la revisión y los ajustes de cuentas correspondientes. Buenas tardes, compañeros. Dando continuidad a lo expuesto por la compañera, les voy a explicar los principios de los contratos públicos y los contratos privados. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglos a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y conforme a lo postulado en la ley, que en este caso es la Ley 80 de 1993. Esta es como la carta de navegación para todo lo que es la contratación pública. En ella encontramos el principio de transparencia. En este principio está basado la igualdad de condiciones de los interesados que intervengan en un proceso de contratación bajo la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas. Eso quiere decir que todo el que se presenta a una licitación va a tener las mismas garantías para que se les sea adjudicado un contrato. El principio de la economía. El principio de la economía habla de la selección objetiva del contratista mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarios dentro de términos preclusivos y prerrogatorios para evitar dilataciones traducidas en lograr el máximo resultado utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos. Esto quiere decir que bajo la normatividad, lo que busca el Estado es asignar el contrato a la persona que tenga la mejor protesta, tanto para beneficio como económica, para de esta manera brindar el servicio que se está contratando. Principio de la responsabilidad. Los servidores públicos que intervengan en el proceso de contratación están obligados a buscar el cumplimiento de la contratación. Eso quiere decir que todo servidor público hace la parte como de auditoría para que el fin del contrato se cumpla al 100%. En los principios de los contratos privados encontramos el principio del abuso del derecho. Este nos habla de que toda persona está obligada a ejercer sus derechos y el no ejercerlo se atribuye a un abuso, que también deben ejercer de forma que no cause perjuicio a los demás ni a la colectividad.
El perjuicio de la autonomía de la voluntad. Este principio configura el acto creador de la relación jurídica, siendo para ello necesario que se realicen en plena libertad la voluntad así expresada y que finalmente busquen obligarse frente a otro sujeto y generar esta forma de elementos del contrato. El principio de la buena fe. El principio de la buena fe se conoce sobre todo como un propósito o una interacción, un proceder de la honestidad ante la ley. El principio de la consensualidad. Este principio se conoce como la actitud o disposición moral para querer algo en los actos jurídicos unilaterales. El principio de las costumbres. El principio de las costumbres es el principio que rige los contratos únicamente cuando no existe la ley. O sea, ya cuando no hay algo que lo ampare como ley, se hacen como acuerdos mutuos para que, para que se llegue a buenos términos el contrato y no vayan a haber problemas. El principio eh, de enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa hace referencia a la creación de patrimonio como consecuencia directa del empobrecimiento del otro. Esto quiere decir que bajo acciones que yo haga, vaya a afectar el capital de la contraparte. Principio del error común. El error común es aquel en que la, error común es aquel en que puede caerle en general a las personas o gran número de ellas. Se trata de un error compartido en el que, en el que las dos partes se ven afectadas por el error. Principio de imprevisión. Se trata de la obligación que tienen las partes que celebran un contrato de cumplirlo en la forma como fue acordado. Esto implica que cualquier variación sustancial del contrato puede llegar a afectar el mismo y darse como en parte por terminado. Principio de la relatividad. El principio del efecto relativo de los contratos significa que únicamente los contratos y las personas que se equiparan, herederos o coayentes, llegarán a ser acreedores de las deudas o, o en virtud del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que si en dado caso la persona contratante ya no puede, como, o sea, por asuntos de fuerza mayor, fallece o algo, las personas que estén en el contrato heredarán las deudas o las ganancias de este contrato. Buenas tardes, mucho gusto, Cristian Castrillón. El día de hoy entonces les voy a explicar los tipos de contrato que encontramos en el país. ¿Cuál tenemos? Los contratos públicos, que tenemos los contratos de concesión de obras, tenemos el contrato de suministro mixto y los contratos de servicio y los contratos de obras sociales. Por el lado de los contratos privados, tenemos los contratos unilaterales, bilaterales, tenemos también contratos onerosos conmutativos, contrato principal, accesorio. La parte de los contratos privados los encontramos en el Código Civil. Tenemos que el contrato de obras públicas se utiliza para la contratación de una obra bajo las directrices marcadas por la administración competente. El contrato de suministro. El contrato de suministro se formaliza para el suministro de productos o bienes inmuebles. Puede ser de una forma de adquisición o en forma de arrendamiento financiero o arrendamiento con o sin opción de compra. En el contrato civil de los contratos laborales, el contrato unilateral se celebra cuando una parte se obliga, pero la otra parte no contrae ninguna obligación. Tenemos los contratos gratuitos. En los contratos gratuitos es para una beneficencia o solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Tenemos que las sanciones por el incumplimiento en los contratos
están marcadas para los contratos públicos en el decreto 734 del 2012. En el artículo 8110, donde están las multas, las sanciones por el incumplimiento de los mismos. Ya para el tema de las sanciones por los contratos privados, en el Código Civil se establecen una serie de acciones a tomar en cuenta de acuerdo al incumplimiento por cada una de las partes. Entonces, en los contratos privados se puede exigir la resolución del contrato por la parte afectada o el cumplimiento del contrato, pero se puede exigir solamente una parte. Como primera medida, exigir el cumplimiento que termine en el contrato, pero si no se cumple a cabalidad, ya se puede exigir el reembolso o que reintegren los dineros perdidos ahí por el incumplimiento del mismo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Flores. Vamos a ver, ahorita les voy a explicar acerca del derecho a la igualdad en intereses generales y particulares. Como primera base, tenemos que verificar que en la Constitución Política, en el artículo 13, es el que nos habla sobre el derecho a la igualdad. Es el único que nos habla en toda la Constitución del derecho a la igualdad. Entonces, de acuerdo a esto, en la parte privada, ¿cierto? El derecho de la igualdad directamente se da tenemos el derecho a elegir con quién contratas o con quién no. Tenemos la libertad de elegir coempresas, socios y adicional el contenido del contrato. Tenemos la libertad de determinar el contenido y así el destino o los propietarios a quien vamos a verificar el contrato. En la parte pública o en la función administrativa pública se debe garantizar el principio de la igualdad directamente. Es en que todos los interesados o todos los sujetos que quieren hacer ese tipo de licitación puedan tener las mismas capacidades, las mismas condiciones y gozar de las mismas oportunidades desde que empieza el contrato, desde el principio de la licitación hasta directamente la adjudicación del contrato. Adicional a esto, pues obviamente solamente se le da preferencia a la oferta que sea más conveniente para esa licitación. Entonces esa es la diferencia entre alguno de los dos contratos en temas de derecho de la igualdad, en razones generales o particulares.